Saludos cordiales, amigos televidentes. Pues vamos en el día de hoy a continuar con nuestros temas de interés en salud y en salud pública. Hoy vamos a hablar de cáncer gástrico, inequidades en cáncer gástrico, un tema que también le compete a la salud pública de nuestro municipio, no solamente pues porque es una cuestión nuestra, sino que es un asunto que también pues tiene que ver con todas esas dinámicas regionales del país y pues también del mundo. He invitado hoy entonces al doctor Wilmer Tarupi, un amigo, colega, compañero. Wilmer es médico cirujano de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador. Hizo una maestría o cursó sus estudios de maestría en epidemiología en la universidad, bueno, en una universidad de Alemania, y pues actualmente es candidato a doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Tarupi, buenos días, y pues bueno, cuéntenos un poco acerca de, pues, de su trayectoria en el tema de cáncer gástrico. Hola, gracias por la invitación. Sí, la idea de investigar un poco el cáncer gástrico desde esta otra mirada, desde las inequidades sociales, es básicamente mostrar cómo hay otro tipo de factores que se asocian, otro tipo de factores que determinan a la enfermedad y que no necesariamente son los factores biológicos a los que hemos estado acostumbrados a pensar. Es decir, siempre hemos pensado que la infección, por ejemplo, por Helicobacter pylori es una de las más o es uno de los factores más contundentes para desarrollar el cáncer. Sin embargo, existen otros factores como el nivel educativo, la etnia a la que tú perteneces, el lugar donde naces, en general, muchos de los factores sociales que determinan también la forma en cómo desarrollas tu tipo de cáncer, la edad a la que te diagnostican, el tratamiento que puedes recibir y el soporte familiar también. Entonces, un poco la idea en general de esta propuesta de investigación es visibilizar esos otros aspectos que poco han sido mostrados por la investigación convencional. Bueno, doctor Tarupi, usted nos menciona un asunto bien importante y es el asunto de las inequidades sociales. Contémosle un poquito a nuestros televidentes, en palabras sencillas, a qué hacemos referencia o a qué nos referimos cuando hablamos de inequidades sociales. Cuando hablamos de inequidades sociales, nos estamos refiriendo a la diferencia que existe tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, en el acceso a la salud entre personas o grupos de personas, tomando en cuenta variables sociales. Es decir, qué tan diferente es el diagnóstico o la mortalidad de una patología entre un paciente o una persona que tiene educación primaria, por ejemplo, versus una persona que tiene educación superior. O en general, una persona que está en un quintil bajo versus una persona que está en un quintil alto. Existen diferencias y que son bastante notables a nivel mundial, en Latinoamérica, y ahora que estoy investigando en Ecuador encontramos que hay diferencias. Y cuando valoramos esa diferencia en un sentido de justicia, es decir, sabemos que es injusta porque se debe a una construcción histórica de todo ese contexto social y por lo tanto la persona llega a desarrollar esa patología, ahí es cuando hablamos de inequidades sociales. Hay muchas formas de conceptualizarla, es un poco complejo el asunto y lleva a cierta confusión, pero en general uno puede decir que la inequidad es una diferencia que existe en estas condiciones de salud que son injustas. Así es como se las aborda las inequidades y entonces uno intenta buscar o sustentar por qué son injustas primero y luego, bueno, buscar qué tipo de diferencias existen. Entonces, como ya un poco te decía, hay diferencias tanto en el diagnóstico, es decir, el tiempo de diagnóstico, hay diferencias en el tipo de tratamiento que reciben, hay diferencias en la sobrevida de los pacientes
y hay diferencias en la mortalidad, ya enfocándonos en sí en la patología del cáncer. Claro, antes de entrar un poco en ese detalle que me parece bien interesante de ya ahondar en el asunto de la patología como tal, yo quería era comentarle un poco que nuestro municipio pues tiene 19 veredas y hablemos de de alrededor de unos 17.300 habitantes que viven en todo el municipio de Suezca, contando el casco urbano. Pero si uno se da cuenta, la mayor parte de la población está en la zona rural, ¿sí? Ahí entonces empiezan a jugar todas esas diferencias que usted bien menciona. Le estoy hablando de pobreza, hay zonas de las zonas rurales que son muy, digamos que hay gente pues, que tiene condiciones de pobreza, condiciones malsanas de vivir, no tienen una vivienda asegurada, ¿sí? Personas que permanecen todo el tiempo en sus actividades de agricultura, de floricultura, minería, ganadería, que son como las actividades más marcadas acá en el municipio, ¿no? Eso puede influir también en un determinado momento, ¿verdad? Para esta cuestión que usted nos está hablando de las inequidades sociales en cáncer, por ejemplo. Sí, en general, a nivel mundial, lo que se ve en temas de cáncer gástrico es que las personas que más se enferman, las personas que más se mueren y las personas que menos sobreviven son aquellas que pertenecen a estratos bajos o que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, a los servicios básicos de atención. Eso es lo que se ve en general en todos los países, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta variable de territorio es muy importante. Ahí hay algo que vale la pena comentar y es parte de los resultados que ya empezamos a encontrar en la investigación en Ecuador, y es que es muy difícil rastrear la ubicación del paciente. Y eso va un poco porque los registros, o bueno, al menos el Registro Nacional de Tumores en Quito, no recoge esa información, porque como te decía desde un principio, nunca se ha visto estas variables sociales como algo que impacta en la salud de las personas. Por lo tanto, no se lo registra. Entonces, en las bases de datos, tú no obtienes la información sobre etnia, no obtienes la información de residencia, que te puede decir si la persona vive en una zona rural o urbana. Tampoco encuentras la ocupación, tampoco encuentras la profesión, ¿no es cierto? Y esas variables no se las sistematiza, y por lo tanto encontrar o intentar es complicado. Al final hay formas de llegar a esa información, pero como tal no ha habido un reconocimiento de que eso determina la vida del paciente. Pero sí, indudablemente, cuando tú tienes menos acceso al agua, a la luz, a la tierra, a un trabajo, etcétera, toda esa circunstancia de desarrollo de tu vida influye en la forma en cómo se presenta una enfermedad, por un lado, y por otro lado, qué herramientas tienes tú como persona para poder afrontar esa enfermedad. ¿Qué redes tienes? Es decir, acceso a la salud, acceso a la información, acceso a centros donde puedas recibir soporte psicológico, emocional para ti, para tu familia, para tu cuidador. Toda esa respuesta depende de eh, qué posición tengas dentro de esta sociedad. Entonces, claro, los que están, entre comillas, desaventajados tienen mayores problemas para solventar su proceso salud-enfermedad. Ahora me hace caer en cuenta de algo bien importante, doctor Tarupi, que me parece interesante pues contarle a los televidentes nuestros, es que habría que ver cómo se está haciendo ese trabajo pues acá en el municipio, ¿no? Qué tanto seguimiento se le está haciendo a las personas, qué tanto se conoce de las personas, ¿no? Porque estoy seguro, y yo tuve la posibilidad en varias ocasiones de conocer personas de la zona rural que ni siquiera están afiliados a un sistema de salud, como a una EPS, como usted lo está mencionando perfectamente.
Y uno se preguntaría si realmente esa información sí se conoce asertivamente o si no se conoce, ¿cierto? Eso digamos que es un tema pues bastante interesante que valdría la pena profundizar pues más adelante. Pero lo que yo quiero, ya entrando en materia ahora sí de la patología, como le mencionaba, es que Colombia tiene muchas investigaciones en cáncer gástrico y parte de esas investigaciones muestran que dentro de todos los tipos de cáncer, el cáncer gástrico es uno de los que más número de cáncer tiene, cáncer gástrico, y por supuesto es uno de los que más mortalidad produce. ¿Es eso cierto, doctor Tarupi? Sí, total. La distribución del cáncer gástrico como tal, tanto en incidencia como en mortalidad, está en dos sectores, básicamente, en Asia y digamos, en el cordón andino de América Latina. Entonces, Ecuador, Perú, Colombia, somos los países que tienen altas tasas, tanto de incidencia como mortalidad, tanto en hombres como mujeres, del cáncer gástrico. Es una de las principales causas de muerte y una de las principales causas de incidencia por cáncer. Si eso es verdad. Y bueno, ¿y qué podríamos pensar en un país como el nuestro, donde se ve tanto, mucha prevalencia, como usted lo dice, mucha incidencia en el tema pues, del cáncer gástrico? ¿Cómo prevenir, cómo llegar a prevenir realmente esta enfermedad que pues está aportando a las altas cifras de mortalidad en el país? Bueno, hay países como Corea, que bueno, tienen bastantes recursos y ellos han implementado un programa de detección precoz, que es decir, a los pacientes de entre 40 años hacerles una endoscopía. Y eso les ha funcionado para disminuir, El riesgo de enfermar o de no producir. disminuir el número de casos y diagnosticarlos tempranamente y poder resolverlos. Pero claro, el tema es que son muy costosos y en nuestros países, Ecuador, Colombia, no, no lograrían abastecer porque hacer, imagínate, a todas las personas de entre 30 a 40 años una endoscopia es muy costoso. Entonces, al ver la mirada de esta otra investigación que yo te comentaba al principio, pues entiendes que más allá de esta prevención biológica existen otros factores que deben irse trabajando de manera simultánea, es decir, educación a la gente, acceso a servicios, ampliar la cobertura de los servicios de salud. Son muchas cosas que hay que pensarlas, digamos, porque la prevención no solo va ligada a una forma de causa de la enfermedad, es decir, la prevención siempre ha estado ligada al tema del Helicobacter pylori, y entonces la idea es como hacerte la endoscopía, diagnosticarte y tratarte, pero la investigación pretende mostrar que hay otros factores que también deben resolverse y que son, digamos, temas más estructurales que únicamente el tema de la infección. Vea que, pues, acatando todo lo que usted menciona y demás, y pongo el ejemplo de nuestro sistema de salud, ¿sí? Un sistema de salud que limita el acceso también, pues, por la estructura misma del sistema, las dinámicas que se mueven allí. Y uno se da cuenta también que, pues, cuando ya las personas realmente van a ser tratadas en su enfermedad, porque ya han adquirido la enfermedad, ya la han desarrollado, ya está avanzando la enfermedad, uno se da cuenta que en muchos casos en Colombia, y pues eso también afecta, pues por supuesto, nuestro territorio municipal, y es que cuando ya la persona va a su diagnóstico, cuando ya le diagnostican la enfermedad, pues ya es demasiado tarde, ya ha pasado mucho tiempo, el proceso de la enfermedad ya ha avanzado y pues ya es muy poco lo que hay que hacer por estas personas. ¿Sí? ¿Qué podríamos Sí, pensar al respecto? en general es así. Hay una investigación que se realizó en Bucaramanga, eh, y cuando ellos presentaban un poco de los resultados mostraban cómo los pacientes que son diagnosticados 1, 2 o 3 meses después fallecen. Y es, digamos, todo vinculado al tema de la determinación social también, porque el paciente en general, cuando ya es diagnosticado,
se lo diagnostica en el último estadio del cáncer, cuando, digamos, las estrategias de tratamiento son limitadísimas, cuando está muy avanzado y el paciente ya solo pasa a cuidados paliativos. Eso también pasa en Ecuador, digamos, pero la idea es como mostrar cómo un paciente llega hasta tal punto, digamos, o sea, desde que empieza a buscar ayuda al sistema de salud hasta que es diagnosticado, intentar rastrear toda esa trayectoria para mostrar la realidad del paciente. Hay muchas posturas e hipótesis al respecto. Unos manifiestan que hay pacientes que generalmente naturalizan el dolor de estómago, o sea, no le dan mucha atención porque piensan que de repente se tomó algo ácido, ¿no? Y el dolor, pues, como pasa en pocas horas, entonces pues no es tan dramático, ¿no? Y por eso no buscan ayuda en el sistema de salud, entonces dejan pasar tiempo. Pero claro, eso tiene todo un contexto social y cultural también. Pero es cierto que al final los pacientes se diagnostican en el último estadio, entonces es complicado también hacer una investigación en esos pacientes porque después del diagnóstico pasa 1 o 2 meses y fallece. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo concuerdo eh, en esa afirmación que está haciendo, porque pues sí considero importante que, pese a que hay investigaciones, pues que hay que también motivar la investigación, incentivar la investigación, pues desde otras perspectivas también que profundicen el tema, ¿no? Porque pues sí, o sea, no solamente nos basta con mostrar cifras, con mostrar números de personas, números de casos, pero ¿y qué más podemos ver allí? ¿Qué más, cómo podemos llegar al fondo del asunto, de las problemáticas, que es lo que pues estamos tratando nosotros ahora de hacer? Y fíjese que usted mencionaba algo bien interesante respecto al tema de que la gente por su cultura y de pronto por su procedencia y todo el lugar donde vive, sus ocupaciones y demás, pues deja pasar esta posibilidad de poderse diagnosticar un cáncer a tiempo, ¿no? Yo acá en Suezca también veo, y voy a poner el ejemplo y es lo que le comentaba en algún momento, cómo la gente aquí permanece ocupada en sus labores. O sea, la gente aquí 12 horas del día trabajando en ganadería, 12 horas del día trabajando en agricultura, 12 horas del día trabajando en minería. ¿A qué horas? Uno se pregunta como a qué horas estas personas van a poder acudir a un sistema de salud, a un puesto de salud siquiera, a que pues le hagan un seguimiento. Ahora, lo otro es que la gente es conformista también con ese sentido, bueno, lo tomo en esas palabras, pero que tiene que ver también con el tema de la cultura, porque uno debe entender también lo que allí ocurre y comprender un poco pues también el lugar de las personas. Y es que nada, que me duele el estómago, la agüita de hierbas, la cremita, la pomada, ¿cierto? Y pues todos los remedios caseros, pero muchas veces uno se da cuenta que los remedios caseros no son suficientes pues para lograr evitar o prevenir pues este problema que va mucho más allá pues de un simple dolor abdominal y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos motivar a la gente también a que pues esté pendiente de este asunto? Que pues es por el bienestar también de su salud, ¿no? Por el bien de su salud y el de su familia y el de su comunidad en últimas. Sí, digamos, es bien importante el tema cultural y, digamos, esa es lo que le dio apertura a mi tesis a buscar otras formas de investigar, ¿no? Porque, como te decía, lo común de las investigaciones en relación al cáncer gástrico es analizar temas genéticos del Helicobacter pylori, la cepa y cómo fue el tratamiento y tal. Pero cuando ya empezamos a reflexionar de realmente qué es lo que pasa con el paciente, entonces intervienen los aspectos culturales y esa parte es la que falta explorar. El tema de las inequidades, o bueno, dentro de este tipo de investigaciones, una de las partes fundamentales es el tema social y cultural, es decir, cuáles son las representaciones que tiene una persona frente al dolor de estómago, frente al cáncer, ¿no es cierto? Siempre hemos pensado que el cáncer es como una sentencia de muerte, o sea, así lo asume el paciente porque sabe que
una vez diagnosticado cáncer, vienen tratamientos muy complejos, que la radioterapia, la quimioterapia, se te cae el pelo. Digamos, todos esos imaginarios son necesarios rastrearlos en una comunidad como para luego intentar hacer políticas públicas que incluyan, digamos, esa información que viene del paciente. Esa es la idea y desde ahí creo que nos falta mucho trabajar en el aspecto social, buscar los determinantes que están aquí, por ejemplo, en Suezca, en la ciudad, cómo ha influido el tema de la agricultura, el tema de la medicina ancestral también, claro, cómo se cruzan esos conocimientos, el tema del acceso, ¿no? Cuánto se demora una persona en ir hasta un subcentro, hasta una EPS, cuánto se demora entre que diagnostican y recibe el tratamiento. Todo eso es como importante para entender también a la patología, al proceso salud-enfermedad, perdón. No, claro, el proceso salud-enfermedad. Y fíjese que ahí usted me da pie para hablar de dos cosas. Uno, que sí, claro, yo creo que lo que le ha hecho falta al sistema de salud en general es eso, el reconocimiento de saberes, el reconocimiento de prácticas, el reconocimiento de conocimientos ancestrales que también pues tienen mucho que ver en todo este tema. Y no es lo que el sistema quiere imponer, ¿cierto? No es lo que yo crea como sistema que le conviene a usted o que le sirve a usted como paciente, sino qué es lo que realmente el paciente o la persona necesita. Eso creo que falta muchísimo también. Esto es un tema que pues ya se está discutiendo, un tema que se ha debatido, pero que en nuestro contexto es poco cuestionado, ¿sabe? O sea, es un tema que también pues está atravesado por dinámicas políticas y todo ese asunto que pues, por temas de corrupción y demás, que pues desafortunadamente en nuestro país no es ajeno, porque es un tema nacional, es un tema que pues para nadie es ajeno que pues el sistema de salud funciona de esta manera, opera y que invisibiliza pues esos saberes y esas prácticas que de una u otra manera son también parte de ese proceso de salud-enfermedad de estas personas, ¿no? O sea, también tiene que ver mucho. Sí, de acuerdo, porque digamos, solo para complementar, el tema de las políticas públicas y la forma como se distribuye el sistema de salud siempre ha estado pensado dentro del margen de las estadísticas y de la visión gerencial de la salud pública, ¿no? Pero, digamos, esa forma de ver invisibiliza lo que tú dices, lo que vive el paciente y lo que nosotros conocemos como personas cuando nos ha pasado o tenemos alguna patología. ¿Cierto? Hay cosas que no se muestran, cosas que las estadísticas, por ejemplo, no muestran, que es los tiempos estos de espera, claro, la relación médico-paciente, cómo se da, el acceso real a los medicamentos, y un sinfín de cosas, el sufrimiento o qué posibilidades tiene un paciente de afrontar en función del soporte familiar. Hay pacientes que viven solos, que no tienen un familiar que se encargue de su patología, o no hay centros donde puedas tú recibir ayuda psicológica cuando te dan ese diagnóstico. Entonces hay muchas cosas que no se sabe, y básicamente porque no se le da la voz al paciente, que es el que vive el día a día, digamos, la cotidianidad de tener esa patología y de tener que acercarse por un turno o solicitar una cita y esperar. Digamos, esa parte es la que falta conocer. No se le ha dado el espacio al sujeto como tal, al paciente, y creo que esa información aportaría mucho, digamos, en función de que necesitamos construir una sociedad que sea más solidaria con los demás. Y mire que eso que está mencionando usted es bien importante y se ha considerado muy seguramente más adelante en nuestros programas próximos vamos a tener pues también la participación de personas de la comunidad que pues nos cuenten también esas experiencias de vida que pues quién más que ellos son los que las han vivido en últimas, ¿no? Que pues también me parece bien importante porque este es un espacio no solamente para personas expertas en los asuntos de salud y de salud pública, sino pues también para las personas que vivimos en el cotidiano pues acá en el municipio, ¿no? Pero lo otro que le quería comentar ahí, que el otro comentario que quería traer acá precisamente, ya que pues hacía el comentario anterior respecto al tema de qué tan fácil o difícil es el acceso de una persona pues para llegar a un puesto de salud, por ejemplo, en este caso. Y es que pues Suezca es considerablemente pues un municipio que tiene territorios grandes, ¿sí? Veredas grandes también y hay mucha gente que vive en zonas de poco acceso,
¿sí? Personas que escasamente llegan por caminos, no carreteras siquiera, sino caminos a sus casas. Pero también hay que tener en cuenta que son territorios donde uno va a encontrar todo tipo de población, ¿sí? Personas mayores, personas con discapacidad, ¿sí? Personas con otros tipos de condiciones de salud diferentes y que el lugar donde vive, su ubicación geográfica, su misma condición de salud, de pronto la falta de acompañamiento, no tiene cuidadores, personas que estén con ellos, pues muy difícil pueden acceder a un puesto de salud. Yo le cuento rápidamente, inicialmente hace aproximadamente unos 15 años, si no estoy mal, pues eh, haciendo como una aproximación, en algunas veredas del municipio de Suezca había centros de salud, ¿sí? Luego esos centros de salud facilitaban muchísimo el acceso, ¿sí? De las personas de las veredas, pues para que no tuvieran que llegar necesariamente acá, ¿sí? Eso pues de alguna manera ayudó, pero en un dado momento ya los puestos de salud tendieron a desaparecer y ya se centralizó fue la atención pues acá en el municipio, ¿sí? Entonces, yo sí creo que ese tema que usted menciona, que me parece bien interesante, es en cuestión de acceso y demás, sí tiene que ver y que sería una cuestión interesante que pues también plantearle al municipio en ver cómo lograr que todas las personas realmente sí tengan acceso garantizado pues a la salud mínimo en el municipio, ¿no? Porque lo que le estoy diciendo, lo que le estoy comentando, para que ellos puedan tener una atención oportuna y demás, deben llegar acá, ¿sí? Deben llegar acá. Pero lo que le estoy diciendo es que hay zonas donde ni siquiera sube un carro, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está en un estado de gravedad, ¿sí? En un estado crítico. ¿Cómo se hace en esos casos en los que el acceso es tan limitado y tan difícil? Fuera de eso, contando que no todas las veces las personas tienen recursos para coger un transporte público, ¿sí? Hablo de las veredas más lejanas, Hato Grande, por ejemplo, Ovejeras, Arrayanes, que son veredas un poco más lejanas que las que quedan más cercano al casco urbano, más próximas. Pero entonces, ¿cómo analizar eso desde allí? ¿Cómo ver ese tema tan difícil de acceso que se puede pues, presentar también en el municipio? Bueno, lo que yo diría ahí es que, como decíamos al principio, el tema del acceso a la salud es parte de la salud, pero no es todo, ¿no es cierto? O sea, digamos, uno debería intentar que, claro, las personas tengan buena cobertura y acceso. Sin embargo, es una parte pequeñita de todo lo que implica tener salud. Entonces, el municipio debería entenderlo así para al mismo tiempo de fomentar acceso o promoción y prevención de la salud, se vayan reestructurando cosas de tipo estructural, es decir, agua, luz, trabajo digno, etcétera, ¿no es cierto? Y el tema de los servicios o las DPS es como parte, pero no fundamental, pero claro que es necesario, por supuesto. De ahí, pues lo que se ha visto que hay muchas estrategias, ¿no es cierto?, que ayudan un poco a acercar los servicios hacia los pacientes. En mi país hay los equipos básicos de atención en salud, que es un grupo conformado por un médico, un odontólogo, una enfermera, un enfermero, que se dirigen a hacer visitas domiciliarias a pacientes que están ya muy crónicos y que no pueden acceder hasta el sistema. Entonces, digamos, ellos hacen una programación de visitas domiciliarias cada semana o cada 15 días en función de la enfermedad que tengan, como para darle soporte principalmente a pacientes de la tercera edad que viven solos. Esa es una de las estrategias que allá funciona y pues sí, ayuda a que la gente tenga acceso, digamos, a que esté más cerca del personal de salud. Bueno, doctor Sarupi, pues ya para ir pues cerrando un poco el programa, eh, yo veo otro tema aquí bien importante y pues debido a todo esto que le vengo comentando de que nuestra población, la mayor parte de nuestra población es rural, perdón, más que urbana.
Otro tema que también influye mucho en esta cuestión es la alimentación, ¿no? O sea, sí, la misma gente pues en el campo tiene la posibilidad de cultivar, ¿sí? Porque tiene una gran ventaja de cultivar. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que ya hasta el campo están llegando las semillas, digamos, toda esta cuestión de los alimentos, Transgénicos. claro, los alimentos transgénicos, que también afectan, creo yo, usted es el experto, usted me ayuda con ese tema, también tienen mucho que ver con este tema del cáncer gástrico en un determinado momento. Sí, hay bastantes también investigaciones en relación al uso de los pesticidas, ¿cierto? Para el consumo de papas, los alimentos transgénicos. No hay como tal investigaciones sistemáticas que muestren una relación directa. Pero, claro, en general uno preferiría que los alimentos sean lo más orgánico posibles, ¿no? Y que no tengan adheridos ningún tipo de fármacos o ningún tipo de químicos. A eso hay que seguirle mucho la pista porque, claro, todavía estamos como entrando y las repercusiones no se las ha logrado ver como tal. Pero en general, pues todo eso está dentro de toda una estructura, digamos, de un sistema que nos ha mostrado un tipo de desarrollo, ¿no es cierto? Y ante eso, pues nuestra arma, digamos, será pensar a la salud como toda esa reproducción social y todo ese producto social en el que estamos viviendo. Entonces siempre hay que tener en contexto todo lo que tú cuentas, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Como muy importante, y todos los otros elementos que están alrededor que juegan, ¿no es cierto? Y que determinan un poco las decisiones de las personas. Claro, y uno pensaría, por ejemplo, adelantándonos un poco pues a esto que queda, que muy seguramente nos pondremos en la tarea de hacerle seguimiento y rastrear este tema que me parece también muy importante y que está relacionado con el tema de hoy, que es el cáncer gástrico, porque pues en últimas es un factor importante como usted lo menciona allí. Pero uno sí podría invitar a la población, por ejemplo, a la población del campo, a que cultive sus propios alimentos, ¿no? O sea, uno podría motivarlos a que, ¿por qué no, por ejemplo, pensar en no comprar, qué sé yo, la papa que ya viene procesada de otros lugares, sino por qué no cultivar nuestra propia papa, ¿verdad? ¿Por qué no cultivar nuestro propio maíz, nuestro propio, bueno, nuestros propios cultivos y nuestros propios alimentos? Y eso también tiene que ver mucho con lo que estábamos mencionando anteriormente, el reconocimiento de los mismos saberes. O sea, ¿por qué no ponemos en práctica todos esos saberes que nos ayudan a cuidar nuestra propia salud? ¿No sería una buena motivación para las personas, sobre todo del campo? Sí, claro. Dentro de lo que se conoce como información desde la epidemiología convencional, se sabe que se ha disminuido notablemente el cáncer gástrico y básicamente ha sido por el uso del refrigerador, se le atribuye, ¿no? Un poco porque ha permitido que se conserven más las frutas, que puedas conservar por más tiempo las verduras, la carne, y claro, entonces eso igual va un poco en diálogo de lo que tú decías, de intentar comer sano, aunque pues estamos como muy determinados también del alimento que puedas encontrar, pero en lo posible, pues si existen las condiciones para que uno pueda cultivar sus cosas, sería lo deseable. Claro, y sobre todo también un poco lejos de toda esta cuestión de los pesticidas, los químicos que se le aplican pues para eliminar las malezas y todos estos microorganismos o organismos que deterioran los alimentos y demás. Porque fíjese que ahí viene otro tema bien importante y es que no solamente el solo hecho de fumigar los alimentos y eso afecta el alimento, sino que eso también eh, eh, se va hacia los caudales, hacia los ríos, hacia las lagunas, hacia los sitios donde se viene convirtiendo agua potable en últimas para las poblaciones. También es como crear esa conciencia también en las personas, ¿no? De tener pues como cuidado frente a eso, ¿no? Claro. Y digamos, todo al final está enmarcado en esa lógica de acumulación, ¿no? Cuando tú ya empiezas a producir para acumular, ya tiene otra forma de relacionarse.
pero cuando tú cultivas para sobrevivir, ¿no es cierto? Y en términos más solidarios, más cooperativos, pues es otra forma de relacionarse y es mucho más sano. Bueno, doctor Terupi, muchísimas gracias pues por acompañarnos el día de hoy. Muy fructífero, muy interesante lo que pues ha venido trabajando usted. Muy seguramente cuando regrese a Colombia volveremos a tener otra charla ya con sus Seguro, avances sí. de lo que ha venido siendo pues todo este proceso, todo este trayecto en tema de inequidades en cáncer gástrico, que como bien lo mencionaba es un tema que en nuestro contexto nacional, de hecho mundial, se cuestiona, se pone en debate, se pone en discusión, ¿cierto? Y sobre todo que se dan nuevas pistas desde otro tipo de perspectivas y desde otro tipo de dinámicas diferentes en investigación a las que uno comúnmente ve, ¿cierto? Sí, también el papel de los medios de comunicación en toda esta cuestión, sí, el solo hecho de, pues, los programas que uno habitualmente ve en la televisión, de el remedio, de los tratamientos y demás, pero creo que un programa así como que incentive la discusión como el que hemos venido realizando en días anteriores y ahora con usted, es eso, es también como analizar las problemáticas y cómo también pues a partir de allí podemos fomentar soluciones, ¿no? Vale, Jaime, sí, muchas gracias por la invitación. Yo encantado vendría nuevamente a Suezca. Claro que sí, entonces muchísimas gracias amigos televidentes, nos vemos entonces en nuestro próximo programa y buen día.